Buenas noches con todos. Bienvenidos a curso de contrataciones del Estado en el Perú. Mi nombre es David Jauregui, abogado de profesión. Y en esta oportunidad vamos a ver el capítulo o el módulo número 6, que es respecto a las contrataciones públicas en la época del COVID-19. Sabemos que se suspendieron muchos plazos, muchos procedimientos, afectaron algunas interpretaciones que se le puede dar a la normativa de contratación del Estado, porque al momento de suscribir el contrato, bueno, hubieron muchos temas. Uno de los temas más comunes fue el tema de la suscripción del contrato. En la promesa formal del consorcio, los documentos que se presentan tenía que estar debidamente legalizada. Y, como sabemos, no había ninguna notaría atendiendo. Bueno, así como esto, hubieron muchísimos más, digamos, problemas que se suscitaron respecto a esta pandemia. Vamos a tratar de ver en forma general el tema de los plazos, el tema de las contrataciones directas, que fue primordial en este caso al momento de contratar pues los medicamentos respectivos, los materiales médicos respectivos que necesitaban algunos médicos o de repente para los pacientes, ¿no? Se da este tema y la normativa prevé esta facultad de la entidad para contratar directamente con un solo proveedor en caso de emergencia. Y obviamente la normativa permitía a las entidades realizar este tipo de contratación, pero bajo algunos supuestos, y también requería a la entidad realizar las respectivas regularizaciones, como vamos a ver más adelante. Bien, empezando el módulo, al momento de que se suscitó todo este tema de la pandemia, el OCE ha emitido mediante su página de Facebook y su página web algunos comunicados señalando pues algunas normativas del Estado respecto a los procedimientos. También ha adecuado algunos procedimientos internos del OCE, ha adecuado algunos procedimientos externos del OCE, en los cuales uno de los principales, no ha emitido mucho más, pero uno de los principales es el tema de las facilidades que dio al momento de los trámites que se realizan en el Registro Nacional de Proveedores, el RNP. De repente, al momento de cambiar la contraseña, o si perdiste la contraseña de tu Registro Nacional de Proveedores, entonces creó un pequeño procedimiento para realizarlo vía web, ¿correcto? Vamos a ver algunos de los comunicados, que empezó con el comunicado número 3. Vamos a verificar esto. Bien, como mencionaba, los comunicados entre los más importantes, no me dejaba compartir el comunicado número 3. Vamos a ver si puedo compartirlo en estos momentos. Ok, la figura, este es el 3. Vemos que en el comunicado número 3, el OCE empieza señalando, en el marco del estado de emergencia nacional, declarado mediante Decreto Supremo 44/2020 PSM, informa a sus servidores, usuarios, entidades, proveedores y público en general, que desde la fecha hasta el 30 de marzo, inclusive, quedan suspendidas. Esta fue la primera suspensión que da este decreto supremo. Quedan suspendidas la atención al público y la concurrencia a las oficinas de todos los servidores y proveedores del OCE a nivel nacional.
el decreto de urgencia 26/2020 se establece los roles de trabajo remoto conjuntamente con la Oficina de Tecnología de la Información. Los eventos de difusión y capacitación presencial quedan suspendidos. Quedan suspendidos los exámenes para acceder a la certificación de los servidores del órgano encargado de las contrataciones y quedaban suspendidos los plazos de los arbitrajes organizados bajo las disposiciones del Sistema Nacional de Arbitraje y de los arbitrajes ad hoc administrados por el OSE. ¿Correcto? Tenemos también el comunicado número 12, el 11, en el cual nos señala el OCE hace de conocimiento de los usuarios y público en general las siguientes orientaciones brindadas por la Dirección Técnica Normativa respecto al alcance de la normativa de contrataciones en el marco del estado de emergencia declarado mediante Decreto Supremo 44/2020. Entonces, respecto a la aplicación de la contratación directa por causal de situación de emergencia, esta causal la vamos a desarrollar más adelante, en el artículo 27, como mencionamos, en el literal B está contemplada esta causal. Sobre el requisito de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, en las contrataciones directas en situación de emergencia, preferentemente el proveedor seleccionado durante la indagación de mercado debería contar con inscripción vigente en el RNP. No obstante, en caso del proveedor seleccionado durante la indagación de mercado no cuente con RNP, esto no podrá ser para no contratar, debido a que la prioridad se encuentra orientada a la atención inmediata de la necesidad. Es decir, la entidad la normativa permitía a la entidad contratar con un proveedor así no tenga RNP vigente. Considerando que contar con la inscripción en el RNP es un requisito que de manera regular se exige antes de analizar la oferta y contratar, tratándose de una contratación directa por situación de emergencia en la que la ley realizó la contratación, no resulta necesaria su regularización. Entonces, una diferencia acá con la contratación directa por estado de emergencia, que no necesitamos o los proveedores no necesitaban tener el RNP vigente. Sobre la procedencia de pago por adelantado, esto también lo vamos a tocar más adelante, el numeral 39 del artículo 39 del TUO de la Ley de Contratación del Estado. El pago se realiza después de ejecutar la respectiva prestación. Sin embargo, excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando éste sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de servicios previo otorgamiento de una garantía. Finalmente, el comunicado número 12 señala en mérito a lo dispuesto en la Resolución Directoral 6/2020. Esta resolución es la que reactiva todos los plazos. Y el Decreto Supremo 103/2020, aprobado en resolución, hace de conocimiento de sus usuarios, proveedores, entidades y público en general lo siguiente. De acuerdo con los lineamientos sectoriales indicados, las entidades deben implementar como medida prioritaria la digitalización de trámites a través de ventanillas virtuales, a fin de reducir el riesgo de exposición a la población frente al COVID. ¿Qué quiere decir? Que la mesa de partes de todas las entidades en un primer momento debería de digitalizarlas o emitir algún correo electrónico que funcione como mesa de partes, con la finalidad de que existan colas al momento de entregar cualquier documentación o solicitud. Trámites de entidades públicas que no cuentan con mesa de partes y demás usuarios, el correo electrónico mesadepartes@OCE, la documentación remitida en días inhábiles, bueno, acá fija los horarios, y el formato de autorización de notificación electrónica. Los documentos concernientes a recursos de apelación y procedimientos administrativos sancionadores de competencia del Tribunal de Contratación del Estado a nivel nacional, el correo electrónico. Y figura también un correo electrónico de parte del OCE. Bien, esto como mencionaba, entre los más principales tenemos estos comunicados. Ahora pasemos a ver el tema del RNP, como les mencionaba. Uno de los trámites que también el OSE implementó, el tema de recuperar la clave del RNP, ¿no? Recupera tu clave, o clave de manera más sencilla y más rápida,
con cualquier dispositivo, sea desktop o de celular. Señalaba que el sistema mostrará 3 opciones: correo electrónico de contacto, correo electrónico del representante y la clave SOL de SUNAT. Entonces te dan ahí un chat también de RNP, figura un correo electrónico en el cual podrías mandar tus consultas y la central telefónica donde te podían apoyar con en la recuperación del usuario y la clave de tu RNP. Bien, continuando con la presentación, vemos que después de los comunicados se da el tema de los efectos que produjo esta pandemia en la contratación pública. ¿Suspensión de qué? ¿Qué cosas se suspendieron en este tiempo? Los procedimientos de selección que fueron convocados antes del 16 de marzo. Los perfeccionamientos de contrato y los procedimientos sancionadores. Todos los plazos de los procedimientos sancionadores se suspendieron. Tenemos una emergencia sanitaria, la cual, como sabemos, fue señalada o decretada mediante Decreto Supremo 8/2020, el 11 de marzo del presente año. ¿Correcto? El estado de emergencia fue dictado mediante Decreto Supremo 44/2020 y se suscitaron varias prórrogas a este decreto. ¿Con qué se reanudan las actividades económicas? Con el Decreto Supremo 080/2020 y el reinicio de los procedimientos, tanto administrativos, el Decreto Supremo 103/2020. En caso de qué cosas no se suspendieron, los procedimientos de selección vinculados a la lucha contra el procedimiento COVID de las entidades que consideren esenciales y prioritarias. El Decreto Legislativo 1486 y la Directiva 5 reactivan las obras públicas. El reinicio del 15 de mayo y es una fuente que he sacado de la página del OCE en el reinicio de plazos de procedimiento de selección del Dr. Roy Álvarez. ¿Correcto? El reinicio de plazos aplicables a la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores. Como vimos la clase anterior, en el tema de los procedimientos sancionadores es exclusiva de parte del Tribunal de Contrataciones, la cual tenía algunos plazos. Y estas obviamente quedaron suspendidas y la reactivación, el reinicio de los plazos se da mediante la Resolución Directoral 6/2020, Economía y Finanzas, que fue publicada el 14 de mayo del presente. La Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas dispuso, entre otros, el reinicio de los plazos aplicables a la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Correcto? Los cuales, como vimos anteriormente, fueron suspendidos en los artículos 1 y 2 de la Resolución Directoral 1/2020, Economía y Finanzas, y fueron prorrogados por diferentes resoluciones, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo. La reanudación, ¿cómo se dio la reanudación de actividades económicas? Como sabemos, fue dividida en 4 fases, mediante el Decreto Supremo 80/2020 del PCM, aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID. ¿Correcto? ¿Y cómo se implementa o cómo se va a establecer? Porque este decreto supremo pues no es que abarque toda la economía nacional o abarque, digamos, el sector minero, el sector agrícola. Entonces no hay una norma que abarque, pues, mediante este decreto no es que abarque todos los sectores económicos del Perú. Entonces se señala que cada sector iba a emitir unos protocolos sanitarios sectoriales, ¿ok? Obligatoriedad de informar incidencias. Las entidades y autorizadas, plan para la vigencia del COVID en el trabajo. La resolución ministerial 239/2020
señalaba los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID. ¿Cómo se da este tema del procedimiento de inicio de actividades? Y acá ya es de acuerdo a cada sector, regulaba los requisitos que tenía que tener, por ejemplo, algún restaurante que emita, digamos, primero salieron restaurantes y que solamente sea delivery, ¿no? Entonces, la autorización se da con el decreto supremo, como mencionamos. Las resoluciones ministeriales señalan los criterios específicos y territoriales. También se da el protocolo de la salud y el protocolo sectorial. Una empresa iniciaba esta reactivación, como podría decirse, presentando un plan de emergencia al sector, ¿correcto? Sea sector salud, o sea sector, el tema de restaurantes, presentaba su plan de emergencia. El sector aprobaba por oficio o por correo electrónico de acuerdo al procedimiento que tenía cada entidad. La empresa otorgaba o era, digamos, aprobada, ¿no? Su plan de emergencia y tenía el registro SICOVID 2019 y la empresa empezaba a operar. Luego se da el tema de la fiscalización posterior mediante autoridades sanitarias, los gobiernos locales y la SUNAFIL eran entidades que estaban pues viendo toda esta situación de reactivación de las empresas. ¿Cuál es el reinicio de los procedimientos? El Decreto Supremo 103/2020 establece las medidas reglamentarias para la tramitación de las contrataciones de bienes, servicios y obras, considerando el proceso de reanudación de actividades económicas dispuesto por el Decreto Supremo 80/2020 PCM, a través de mecanismos que permitan la implementación de dichas contrataciones de manera ordenada y transparente, incluyendo procedimientos de impugnación y, por último, los procedimientos administrativos sancionadores, suspendidos como parte de las medidas de prevención dictadas como consecuencia del estado de emergencia nacional a consecuencia del brote del COVID-19. Y esta reanudación era aplicable para procedimientos de selección a convocarse y procedimientos de selección en trámite. ¿Qué suscitó en los procedimientos que ya estaban en trámite, que fueron convocados de repente el 10 o días antes del estado de emergencia, ¿no? Las entidades tienen que adecuar sus requerimientos. ¿Qué quiere decir? Que para de repente un inicio de una obra, los requerimientos ya no van a ser los mismos, porque la entidad va a tener que poner en sus bases que los trabajadores que asistan a la obra reúnan ciertos requisitos, ¿no? Ciertos protocolos, que la empresa otorgue ciertos protocolos a sus trabajadores, en algunos casos de repente algún seguro, en otros pues la protección de las mascarillas, los protectores faciales, el caso de alcohol en gel, etcétera, etcétera. Entonces, tenía que adecuar el requerimiento de acuerdo a cada procedimiento de selección que va a convocar, ¿correcto? Y esta adecuación demandaría obviamente para todos los postores que el valor económico o su propuesta económica suba, ¿correcto? Ya no va a ser la misma. Entonces se tenía que retrotraer a la emisión o a la publicación de las bases, de las bases de procedimiento. Esto se da en la resolución ministerial 239/2020 del MINSA y otros protocolos sectoriales o criterios de focalización. Se da un nuevo requerimiento, obviamente se determinan los nuevos costos, se adecúan las bases, como mencioné. Antes de adecuar las bases, en este tema de determinación de nuevos costos, se tiene que consultar al área que te otorga el tema de la certificación presupuestal. Y se adecúan con ello las bases y se da el tema de la nueva aprobación del expediente de
contratación. En verificar la disponibilidad de recursos, en caso se incremente el valor estimado o el valor referencial. Obviamente se va a tener una modificación a esto porque se van a añadir varios protocolos de seguridad y obviamente, como mencioné, la propuesta económica de los postores ya no va a ser la misma. Por ello se va a recurrir al área de finanzas, ¿no? Para ver la certificación presupuestal de ese procedimiento en sí. Algunos datos importantes: el Decreto Supremo 103/2020 permite el reinicio de los plazos de los procedimientos de selección, pero adecuando la necesidad de los protocolos sanitarios emitidos, que vimos en la presentación anterior. Corresponde al área usuaria de la entidad determinar la necesidad de adecuar el requerimiento de las disposiciones sanitarias vigentes antes de continuar con el desarrollo del procedimiento de selección. El Decreto Supremo 103/2020 contempla una serie de supuestos que permitan adecuar el requerimiento y continuar con el desarrollo del procedimiento de selección. Y finalmente, durante 3 meses no será posible elevar las bases al OCE, sin prejuicio de las acciones de supervisión por parte de este organismo. ¿Cómo se elevan las bases en el OCE? Vimos en clases anteriores que las etapas de un procedimiento de selección eran la publicación, ¿no?, del procedimiento en el SEACE. Te registrabas en el procedimiento de manera electrónica. Luego los postores inscritos tenían la opción de presentar sus consultas y observaciones ante la entidad respecto a las bases del procedimiento. Entonces, en caso de consultas no habría ningún problema. De repente, si no acogen las consultas, podía presentar una observación. Si no acogían esta observación o si no estaba de acuerdo el postor o el participante con esta respuesta de la entidad en una observación, este participante tenía la opción de elevar esas observaciones ante el OCE. Entonces, mediante esta normativa, vemos que está suspendida por el momento el tema de la elevación de esas observaciones. Las contrataciones directas por situación de emergencia. Esto está contemplado. Como mencionamos, una de las causales de contrataciones directas se daba por el tema de situación de emergencia, situada en literal B del numeral 27.1 del artículo 27 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. Este literal faculta a la entidad a contratar directamente con un determinado proveedor, sea nacional o extranjera, de manera inmediata. Contratar lo estrictamente necesario que permita: 1. Prevenir los efectos del evento próximo a producirse. 2. Atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido. ¿Correcto? Al momento de convocar esta contratación directa, se debe de tener en cuenta estos dos requisitos, o estas dos finalidades, ¿no? La entidad no puede, pues, convocar muchísimo más de lo que requiere para solamente prevenir el efecto del evento próximo. Y aprovechar de repente para convocar, pues, para todo un año, cuando de repente dicho evento saben que se va a diluir en un par de meses o en 3 meses. Permite la regularización de las actuaciones preparatorias y ejecución contractual de corresponder. Sabíamos que en las contrataciones directas, si bien es cierto se podía contratar a un solo proveedor, se hacía esa excepción frente a algunas causales, pero se tenía que hacer todo el procedimiento interno de la entidad, es decir, adecuar las bases, hacer un estudio de mercado, y realizar las cotizaciones correspondientes, realizar los requisitos correspondientes, de repente en caso de proveedores únicos o servicios personalísimos, realizar un informe técnico legal y una autorización del titular de la entidad antes de salir al mercado a contratar directamente con un proveedor, ¿correcto? Todas esas actuaciones se tendrían que realizar en las demás causales. Pero en esta causal, y solo en esta causal,
por situación de emergencia, se van a obviar todo eso. Entonces, acá es lo primero que se va a hacer es convocar y contratar directamente a un proveedor. Entonces, sin realizar un informe técnico legal, sin realizar un estudio de mercado, sin realizar todas las actuaciones preparatorias, se contrata directamente al proveedor. Vamos a ver los supuestos de contratación directa por situación de emergencia. Vemos que son por acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan grave peligro y emergencia sanitaria, que es la que estamos actualmente. Acontecimientos catastróficos de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión de obrar humano que generan daño. Situación que afecta en la defensa o seguridad nacional, dirigida a enfrentar agresiones de orden interno o externo que menoscaben la consecución de los fines del Estado. Situaciones que supongan grave peligro, posibilidad debidamente comprobada de que alguna de las situaciones anteriores ocurra de manera inminente. Y finalmente, la emergencia sanitaria, declaradas por el ente rector del Sistema Nacional de Salud, conforme a la ley de la materia. Aquí se refiere a acontecimientos catastróficos. Tenemos el comunicado número 11 del 2020 del OCE. Dice, atendiendo a lo indicado precedentemente, el brote del COVID-2019, calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y que ha justificado que el ente rector en salud declare mediante decreto supremo 8/2020 el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, constituye un acontecimiento catastrófico a los efectos de la normativa de contratación del Estado, que habilita la aplicación de la causal de contratación directa por situación de emergencia, facultando a las entidades a contratar de manera inmediata, como mencionaba anteriormente, en el marco de sus competencias, los bienes, servicios y obras necesarios para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido. Ojo acá, que solamente es para combatir el evento producido. No voy a contratar pues una obra que realicen una obra de veredas cuando pues no es el tema ahorita de fabricación o parche de veredas o parche de pistas o esculturas, por así decirlo, que convocaban pues anteriormente otras entidades. Emergencia sanitaria son aquellas declaradas por el ente rector del Sistema Nacional de Salud mediante decreto supremo en el cual se indica a las entidades que deben actuar para atender la emergencia sanitaria, la vigencia de la declaratoria de dicha emergencia, así como la relación de bienes y servicios que se requiera contratar para enfrentarla. Este decreto legislativo, el 1116, el decreto supremo 8/2020, se declara la emergencia, como mencionaba, sanitaria por 90 días, el primero que se declara. Y el 10/2020 se identifica al Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y de Salud como entidades autorizadas y se establece el listado de bienes y servicios. Como mencionaba, no vamos a contratar el tema de obras, no cabría acá un tema de obras para una emergencia sanitaria, simplemente se autorizó el tema de bienes y servicios para combatir a este tema de la pandemia. Y la contratación directa por situación de emergencia, supuestos: acontecimiento catastrófico, situación que afecte a la defensa o seguridad nacional, situación que suponga grave peligro de las anteriores, emergencia sanitaria, se da una contratación inmediata de bienes, servicios, consultoría y obras, y lo estrictamente necesario para atender y para prevenir, solamente haciendo caso de estos dos temas, ¿no? Características: la inmediatez, como mencionaba, se sale al mercado directamente a obtener esos bienes o servicios y luego se tiene que regularizar. Entonces, a diferencia de las anteriores, como mencionaba, las causales, acá se contrata directamente y luego se regulariza, luego se realizan los actos preparatorios de la entidad. Lo estrictamente necesario y obviamente el tema de regularización. ¿Cómo se da este tema de la regularización de las contrataciones directas por estado de emergencia? Adecuar al derecho una situación de hecho.
¿correcto? El numeral 101.4 del artículo 101 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado nos menciona que se encuentra prohibida la aprobación de contrataciones directas en vía de regularización, a excepto de la causal de situación de emergencia. Esta es la única causal que se puede aprobar las contrataciones directas en vías de regularización. Es decir, después de haber contratado, ¿correcto? ¿Qué se puede regularizar? Las fases de actuaciones preparatorias y las fases de selección. Y obviamente la fase de ejecución contractual ya se realiza de inmediato. Entonces se salta primero la entidad hasta la fase de ejecución contractual y luego realiza el tema de la regularización de las fases de actuaciones preparatorias y la fase de selección. ¿Qué se debe de regularizar? Nos menciona el literal B del artículo 100 del reglamento. Las actuaciones preparatorias. Informe que contenga el sustento técnico legal de la contratación directa. ¿Correcto? Un informe técnico legal. La resolución o acuerdo que apruebe la contratación directa y el contrato y sus requisitos que a la fecha de la contratación no haya sido elaborado, aprobado o suscrito, según corresponde. Primer momento. La entidad contrata de manera inmediata lo estrictamente necesario, invitando a un proveedor, como mencioné. Y segundo, dentro del plazo previsto, regulariza la documentación correspondiente. Entonces, en segundo momento es lo que se va a realizar, como vimos, el tema de las actuaciones preparatorias y la fase de selección. ¿Qué es el tema de las fases preparatorias? El tema del informe técnico legal, la resolución o acuerdo que aprueba esa contratación directa. ¿Y qué estamos hablando en el tema de fase de selección? El tema de la elaboración y suscripción del contrato respectivo. ¿Cuáles son los plazos que se debe regularizar? Por regla general, el literal B del artículo 100 del reglamento nos menciona que son 10 días hábiles de regularización. ¿Correcto? Máximo 10 días hábiles desde la entrega del bien, desde la primera entrega, en caso sea suministro, es decir, en caso sean entregas mensuales, se tomen en cuenta estos 10 días hábiles a partir desde, o empieza a correr estos 10 días hábiles, como mencionamos, hábiles son de lunes a viernes, sino contando feriados, desde la primera entrega, ¿correcto? En caso sean entregas periódicas. Desde el inicio de la prestación del servicio o desde el inicio de la ejecución de la obra. Desde a partir de ese momento se corren los 10 días hábiles que la entidad tiene como plazo para realizar este tema de regularización. Más 10 días hábiles según corresponda para la regularización de la garantía. Hay algunas excepciones que se han dado en esta pandemia, que cada normativa específica que establece un plazo distinto para la contratación de bienes o servicios para determinadas entidades. Cada entidad o cada sector ha emitido una normativa dando excepción a estos 10 días hábiles, ¿correcto? Como mencionamos, ¿qué actuaciones se regularizan? La sustentación del informe técnico legal y el documento que aprueba la contratación directa. El contenido recomendado, el supuesto de emergencia, la inmediatez de la atención del requerimiento generado que responde para atender la emergencia y la individualización del proveedor. ¿Cuál es el detalle de que la contratación directa constituye lo estrictamente necesario y se agota o no la necesidad? Justificar si corresponde realizar un procedimiento de selección posterior a la contratación directa y el detalle expreso de la fecha en la cual el proveedor realizó la entrega de los bienes, la prestación de servicio o el inicio de la ejecución de obra. El contenido recomendado, el supuesto de contratación directa, situación de emergencia, denominación del objeto de la contratación, plazo de entrega de los bienes o de la prestación de servicio, monto de la contratación y cuál es nuestra fuente de financiamiento. ¿Qué actuaciones a regularización en el tema de la suscripción del contrato? Los contratos cumplen con los requisitos, condiciones, exigencias, formalidades y garantías establecidas en la normativa de la contratación pública, salvo con el artículo 141, donde la entidad, en atención a su necesidad, define el plazo que le permita suscribir el contrato.
¿Cuál es la actuación que se va a regularizar? Para perfeccionar el contrato, el proveedor debe presentar la documentación contemplada en el artículo 139. Entre ellos, establece las garantías, ¿no? Como mencionamos, todo contrato como mínimo debería de contener las cláusulas referidas a las garantías, la anticorrupción, la solución de controversias y la resolución por incumplimiento. Entonces, este contrato es como cualquier contrato de las bases estandarizadas de cualquier procedimiento administrativo, en cualquier procedimiento de selección. El contrato se perfecciona con el documento que lo contiene o con una orden de compra u orden de servicio en caso que el valor no supere los 100.000 soles. Igual es la misma aplicación de la normativa para los demás procedimientos de selección. La entidad deberá evaluar si corresponde requerir la garantía de fiel cumplimiento según las particularidades de cada caso. Luego de toda esta regularización que realiza la entidad en el plazo establecido, vamos a tener un tema de registro en el OCE. Toda esta documentación, sea la fase preparatoria, sea el documento que aprueba esta contratación directa y el contrato, debería la entidad obligatoriamente ponerla o registrarla en el SEACE. ¿Qué documentación va en el SEACE? La documentación e información del expediente de contratación requerida en el SEACE. El resumen ejecutivo de corresponder, las bases, el contrato, las garantías de corresponder y entre otros. Se recomienda registrar el informe que contenga la indagación de mercado, el documento que permita confirmar la oportunidad en la cual el proveedor realizó la prestación y toda la documentación que brinde mayor detalle del sustento técnico del supuesto de contratación directa aludida. Una nota importante: la contratación directa por situación de emergencia se puede presentar ante alguno de los supuestos: acontecimientos catastróficos, situación que afecte la defensa nacional, grave peligro de que las anteriores situaciones se produzcan y emergencia sanitaria declarada por el ente rector. ¿Correcto? Al ver una contratación que debe desarrollarse de manera inmediata, se debe evitar realizar gestiones administrativas que puedan ser objeto de regularización. Como mencionamos, primero se contrata y luego se regulariza. El plazo de regularización, que puede ser previsto en la normativa de contratación del Estado, o eventualmente el plazo excepcional siempre que se encuentre en alguno de los supuestos autorizados. La normativa señala 10 días hábiles después de algunos supuestos, como mencionábamos, entrega del bien o entrega de la primera entrega, inicio de la ejecución de la obra o inicio de la prestación de servicios. Además de ello, cada entidad o cada ente rector va a emitir algunas excepciones de esos plazos. Y finalmente, verificar que la información contenida en las bases sea congruente entre sí. Asimismo, dicho documento no debe contemplar factores de evaluación. Bueno, con esto hemos culminado a grandes rasgos el tema de cómo se realizó el tema de la suspensión de todos los plazos en los procedimientos de selección, en los procedimientos de apelaciones, en tema de procedimientos administrativos sancionadores, cómo se reactivaron estos plazos, cómo el OCE ha emitido varios comunicados y ha dado la facilidad en algunos procedimientos internos y externos a realizar en el OCE algunos trámites, ha emitido o ha establecido una mesa de partes virtual, ¿no? Con la finalidad de evitar el tema de las colas y la propagación de esta pandemia. El tema de hemos visto la contratación directa por la causal de situación de emergencia, cómo la entidad va a salir al mercado directamente a contratar y luego a regularizar, ¿no? A diferencia de las demás causales que otorga la normativa. Y finalmente, cuáles son los plazos que tiene la entidad para regularizar estas acciones preparatorias y esta fase de selección. Bueno, con ello hemos culminado este capítulo número 6. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es David Jauregui, en mi teléfono de contacto y mi correo electrónico para cualquier consulta. Muchas gracias. Buenas noches.